sociales de producción allá en el área rural, pues son determinantes de esta dependencia que padecemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero finalmente, pues, no podemos irnos atrasando y repito, tiene relación, ¿verdad? Porque eso nos hace también, aparte de ello, tener una economía desequilibrada, atrasada, nos pone en situación de subdesarrollo, ¿verdad? La dinámica de esa economía en una sociedad como la nuestra, dependiente de ese sector primario de la producción, ¿verdad? De lo que se produce allá en el campo, ¿verdad? Entonces, y producto de esas relaciones sociales de producción. Por eso es que de una manera general, les digo, cuando se habla de la estructura agraria, es el conjunto de relaciones entre la población rural, la tierra que esta población rural trabaja y el producto de ese trabajo de esa población rural sobre esa tierra, que es el objeto fundamental de trabajo, ¿verdad? Entonces, las relaciones que se dan entre el hombre que trabaja la tierra y el fruto de ese trabajo, ¿verdad? Se encuentra lógicamente la base o la esencia de la problemática que padece nuestra sociedad en ese, pues no es lógico, porque no debiera de ser, pero tristemente la mayor parte de nuestros problemas deviene de ahí, ¿verdad? De esa estructura agraria en donde se manifiestan esas relaciones desiguales, ¿verdad? De producto de la concentración del derecho de propiedad privada sobre grandes extensiones de tierra y las mejores tierras del sector agropecuario, contrario a las mayorías que tienen poco o no tienen nada, ¿verdad? Pero finalmente es parte de esta estructura agraria que yo les decía a los chicos que si quisiéramos alcanzar el desarrollo en Guatemala hay que entrarle a esa estructura agraria definitivamente porque la mayor parte de población en Guatemala es población rural, ¿verdad? Entonces urge llevar cambios específicamente allí, ¿verdad? Al área rural, mejorar las condiciones en que se realizan y se llevan a cabo esas relaciones sociales de producción, pero para ello sí hay que hacer cambios que son significativos a las estructuras de la sociedad. De hecho, por eso es que cuando se dio aquella revolución de 1944, fue importantísimo ese movimiento de reforma agraria, ¿verdad? Ese decreto 900 que lo reguló legalmente, ¿verdad? Y que pretendió realizar cambios significativos a la estructura de la sociedad guatemalteca, partiendo precisamente de esa estructura agraria y de esa población rural, de esas masas de campesinos que hasta ese momento no habían tenido voz, ¿verdad? Entonces es el primer momento en que se les da la posibilidad de manifestarse, de hablar, ¿verdad? Teniendo en consideración que es la mayor parte de nuestra población y que la tierra por historia les pertenece, ¿verdad? Sin embargo, pues no es así, no se dio así. Hubo un movimiento contrarrevolucionario, ¿verdad? Que bloqueó toda posibilidad de continuar con la reforma agraria y de ahí la instauración de las mismas tácticas llevadas a cabo antes de esa revolución de 1944 y volvemos a lo mismo, las mismas prácticas, la misma concentración de la propiedad rural, los latifundios en pocas manos, ¿verdad? En detrimento de las poblaciones que tienen poco o no tienen nada. ¿Saben qué significa latifundio, verdad, chicos y chicas? Grandes tierras en pocas manos. Sí, grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Un latifundio es una gran extensión de tierra. Viene a agravar la situación de que esas grandes extensiones de tierra, esos latifundios, están concentrados su derecho de propiedad en pocas manos, ¿verdad? Entonces, contrario a ello, los minifundios, que son pequeñas extensiones de tierra y que viene a agravar la situación que esas pequeñas extensiones de tierra están en manos de grandes grupos de población. Tenemos que tomar en cuenta que la población, las familias en el área rural son más numerosas, ¿verdad? Entonces hay una gran carga demográfica en pequeñas porciones de tierra. Y esto hace que paulatinamente, además de ser pequeñas, vayan perdiendo sus capacidades productivas porque no se da un uso adecuado del suelo, ¿verdad? Es decir, me dice un amigo mío que es ingeniero agrónomo, me dice, mira, es que no es la tierra, ¿verdad? Sino que esas relaciones sociales de producción se dan en torno al suelo, porque el suelo es el producto, el recurso edáfico, el recurso en sí, ¿verdad? Me dice, la tierra es el planeta Tierra, ¿verdad?
pero el documento hace referencia a la tierra, entonces tenemos que tomarlo desde ese punto de vista. Yo les digo esta aclaración que me decía este compañero, este amigo, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Pero realmente, pues el documento se refiere en todo a tierra, ¿verdad? Pero es cierto, el recurso edáfico, el recurso como factor productivo es fundamental, ¿verdad? Entonces ahí estamos jóvenes hablando un poquito de esto que es la estructura agraria de Guatemala. He de decir antes de entrar ya al tema, esta es una pequeña introducción, ¿verdad? En realidad el desarrollo del capitalismo en Guatemala, ¿verdad? Se da en el área rural, ¿verdad? Es un desarrollo de producción capitalista en la agricultura, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad porque es el sector productivo que hemos privilegiado, ¿verdad? Es decir, se nos ha inducido a estar ahí en ese sector primario. Entonces, por de ahí que se diga que Guatemala es un país eminentemente agrícola, ¿verdad? Desde la época prehispánica es así, de hecho es así, ¿verdad? Desde la época prehispánica ya nuestra gente se dedicaba a producir la tierra. Les he dicho que cuando llegaron los españoles a esas tierras no vinieron a encontrar una civilización ignorante, ¿verdad? Ya habíamos realizado muchos descubrimientos e inventos, ¿verdad? En aquel momento. La civilización maya quiché particularmente fue sumamente impresionante, ¿verdad? Ya generaba una producción sobre la base de una agricultura que para ese momento era diversificada, ¿verdad? Porque se producía maíz, frijol, chile, calabazas, ¿verdad? Una economía campesina, ¿verdad? Y que aún en la actualidad esto sigue siendo así, ¿verdad? Que pues lamentablemente como ha sido inducida para funcionar acorde a intereses particulares, pues no ha sido de beneficio a las mayorías, sino que ha beneficiado los intereses de un grupo minoritario de la sociedad. Repito, no debiese de ser así, ¿verdad? Pero lamentablemente así es. Entonces, es producto de ese capitalismo distorsionado, ¿verdad? Y con tantas falencias que se evidencia en nuestra sociedad. Pero desde 1524, que se da el ingreso de los conquistadores españoles, ¿verdad? Pues ellos llegaron a esas tierras pensando que iban a encontrar grandes riquezas minerales como oro, ¿verdad? Plata, piedras preciosas, ¿verdad? Pues lamentablemente pues no encontraron eso, pero lamentable de todos modos algo encontraron, porque de lo que encontraron echaron mano, que fue principalmente la riqueza de nuestra tierra, que es tan productiva, y el conocimiento de nuestra gente desde ya, ¿verdad? Porque estaban bien organizados, encontraron una región de confederaciones, señoríos, imperios en aquel momento, ¿verdad? Una producción agrícola que ya desde aquel momento era la base fundamental de la riqueza, ya tenía una producción excedente, ¿verdad? Y habían tributos, casas dinásticas reales, el reino quiché, el reino cachiquel, ¿verdad? Con imponentes ciudades que eran ciudadelas, que eran centros de poder político, religioso, militar y también de intercambio de productos en aquel momento. Repito, no encontraron metales preciosos, ¿verdad?, en el país, pero le sacaron producto y beneficio a lo que encontraron los conquistadores y los colonizadores, que fue nuestra tierra, los conocimientos de la tierra, de la producción sobre esa tierra que ya tenía nuestra gente, ¿verdad? Y eso les permitió una acumulación rápida de riquezas, ¿verdad? También algunos minerales en aquel momento, ¿verdad? Y entonces optaron ellos por los conquistadores, los colonizadores, optaron por la explotación de lo que ya existía acá, ¿verdad? Repito, el trabajo agrícola que se posibilitaba por una población con conocimientos y destrezas necesarias para el trabajo en el campo, ¿verdad? Para hacer productivo ese suelo. Entonces, sí, de ahí jóvenes que fuimos producto de esa violenta expropiación para hacer productiva nuestra tierra y hacer productiva a nuestra gente, nuestros antepasados, acumulación originaria de capital, ¿verdad? Se apropiaron de las tierras laborables, expulsando a los campesinos, usurpación, invasión. Por eso les digo yo a los chicos que tristemente es uno de los mayores problemas que tiene nuestra sociedad, ¿verdad? Porque eminentemente agrícola, pero lamentablemente en el agro hay muchos problemas, la poca certeza jurídica en cuanto a la propiedad sobre las tierras,
la ocupación, invasión de tierras, no solo por los campesinos, también los finqueros se apropian de tierras que no son de ellos, porque no hay seguridad ni certeza jurídica en Guatemala. Entonces, tristemente, pues eso posibilita, ¿verdad?, que se dé esa alta concentración de la propiedad rural, ¿verdad? Problemas socioeconómicos que se originan en el agro guatemalteco y que han constituido los obstáculos, ¿verdad?, para poder avanzar toda la sociedad guatemalteca en su conjunto, ¿verdad? Vinculación del agro nacional con los mercados internacionales de materias primas en situación de desigualdad, porque realmente no hemos desarrollado la posibilidad de competir al mismo nivel. Los precios de las mercancías agrícolas son impuestos, ¿verdad?, por ese mercado capitalista mundial, por ese sistema capitalista mundial. Un bajo nivel de vida de los trabajadores rurales, un bajo nivel de vida de las masas de población campesina, tristemente, una agricultura comprometida específicamente con la agroexportación, ¿verdad? ¿Qué manda Wendy? Perdón, licenciada, en el grupo unos compañeros están escribiendo que están pidiendo acceso para unirse a la clase. Fíjese que no me aparece ninguno aquí. Todos están adentro, no, nadie está pidiendo, ¿verdad, Lick? Bueno, muchas Sí, gracias. a todos se les está dando conforme van Sí, ingresando. pero gracias, Wendy, por ser solidaria ahí. Bueno, licenciada. Está bueno. Entonces, el bajo nivel de vida, les decía, de los trabajadores campesinos y también jóvenes de las familias, la población campesina, ¿verdad? Que es la que eh, padece y en donde se profundiza más esa situación de pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? Producto del desarrollo de una agricultura comprometida con ese mercado agroexportador, ¿verdad? Y que además perjudica el abastecimiento de nuestro mercado, porque restringe el mercado interno y además bloquea toda posibilidad de desarrollar una actividad industrial, ¿verdad? Eh, las condiciones de la economía mundial que también perjudican, ¿verdad? Cuando hay crisis a nivel mundial, pues nos afecta a todos, aun cuando seamos economías desequilibradas como la nuestra, ¿verdad? La incapacidad de negociar de nuestra gente, ¿verdad? Porque aparte de que ya ese mercado externo y ese sistema capitalista mundial impone precios, calidades, cantidades, todo lo que como quiere, ¿verdad? Que nosotros produzcamos y así lo hagamos llegar al mercado externo. Los campesinos en su mayoría que tienen muy poca tierra o no tienen nada, ¿verdad? Y entonces jóvenes tristemente pues es parte de nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, incluso esto se ha venido reproduciendo porque cuando llegamos a la época independiente, de igual manera, ¿verdad? Había ya una alta matriz de concentración de la tierra y para poder capitalizar al nuevo estado de Guatemala ya independiente, tenemos que optar nuevamente por aquello que para nosotros era nuestra mayor riqueza y empezamos a vender tierra, ¿verdad? Barata. E incluso a expulsar a los campesinos de las tierras, producto de aquel cuarto principio de la política agraria colonial, que ustedes ya lo saben, ¿verdad? La preservación de las tierras de los pueblos de indios, ¿verdad? Y entonces se les empieza a despojar de esas tierras. Y en aquel momento no era específicamente para poder concentrarlas, sino para tener fuerza de trabajo barata y regalada, porque ya empezaba ese régimen cafetalero a producir café para la exportación, entonces necesitaba fuerza de trabajo gratis o barata, ¿verdad? Para poder estar trabajando en beneficio de ellos y así seguir vinculándonos con el mercado externo a través de la producción y exportación del café, ¿verdad? Desde ahí nada les importa el desabastecimiento de nuestro mercado y con ello la inseguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, todos estos son problemas, chicos, que tienen una historicidad y que tristemente en el caso de nosotros, claro que han habido cambios, porque no podemos decir que no haya cambios, lo único permanente que existe en el universo, pero son cambios que no han sido significativos, que no han sido radicales a las estructuras de la sociedad y que tristemente estas estructuras se han venido reproduciendo, ¿verdad? Con muy pocos cambios cuando hay cambios son de beneficios para esa minoría, ¿verdad?
que tiene el poder económico y tiene el poder político, pero no para las mayorías, ¿verdad? Y cambios que, como les digo, sean realmente significativos y en beneficio de las mayorías, no, ¿verdad? Entonces ahí estamos jóvenes haciendo una introducción un poquito de esto que es y para que analicemos, ¿verdad?, la importancia de esto que es la estructura agraria de Guatemala. Entonces, jóvenes, chicos y chicas, hablemos de ello. Vamos a ver. Estructura agraria, ¿verdad? Entonces, leamos acá desde el título, alguien que me haga la campaña. Consejo Nacional de Áreas Protegidas, ¿verdad? Pues es 2012, pero jóvenes, tristemente, repito, ¿verdad? Esto no ha cambiado significativamente, y menos en beneficio de las mayorías. La estructura agraria de Guatemala ha permanecido casi que intocable, salvo aquel salto en el desarrollo que hubo en algún momento de la historia, 1944 a 1954, la década de la primavera en Guatemala, ¿verdad? Pero que realmente pues, sabemos que en 1954 fue bloqueada, ¿verdad?, por un movimiento contrarrevolucionario y pues de ahí se restauraron las mismas prácticas, ¿verdad? Entonces realmente pues no han habido cambios significativos. Entonces esto ha dado lugar, jóvenes, a que se siga evidenciando, ¿verdad?, esa distribución de la tierra inequitativa, ¿verdad? Es una distribución dividida en que un pequeño grupo de familias ostenta el derecho de propiedad privada sobre grandes extensiones de tierra, las hace productivas para vincular lo que se produce en ellas al mercado externo, ¿verdad? Y una gran cantidad de población campesina apenas tiene pedacitos de tierra, pequeñas porciones, pequeñas extensiones para producir, ¿verdad? Muchos producen únicamente para el autoconsumo, ¿verdad? Algún grupo que de verdad es importante de campesinos que producen un sistema mixto, produce una parte para su autoconsumo y una parte considerable que está destinada al abastecimiento de nuestro mercado, ¿verdad? Pero que realmente tampoco satisface todas nuestras necesidades y de ahí que vamos al mercado y muchas veces lo que compramos es importado, ¿verdad? Lo tenemos que comprar al mercado externo y a veces hasta compramos lo mismo que nosotros exportamos, tristemente, pero es esa dinámica, ¿verdad? Aparte, los campesinos que tienen muy poquita tierra, pues también han ido paulatinamente desgastando y agotando las capacidades productivas de los suelos, porque no dejan descansar el suelo, ¿verdad? Es tanta la necesidad que producen, cosechan, vuelven a producir, a cosechar, vuelven a producir y cosechar. No dejan descansar el suelo, no rotan los cultivos, ¿verdad? Estos suelos van perdiendo sus condiciones físico-químicas, biológicas, orgánicas, ¿verdad? Convirtiéndose en suelos que son áridos, son suelos ya improductivos, ¿verdad? Y entonces, tristemente, pues es parte de la problemática que se da en el área rural y que padece la mayor parte de nuestra población. Y digo la mayor parte de nuestra población porque, repito, la mayor parte de población en Guatemala vive o sobrevive allá en el área rural. La mayor parte de población en Guatemala es población rural, ¿verdad? Entonces, leamos el primer párrafo ahí, por favor. La concentración de la tierra por los grandes propietarios deriva históricamente de distinta forma, según la región. En algunos casos registra desde la colonia de la institución de prebendas de la corona española y los conquistadores. Otras provienen de la reforma liberal de 1871 y la apropiación de tierras de la Iglesia Católica. Gracias. Entonces, chicos y chicas, lamentablemente hemos dicho que hemos venido reproduciendo las estructuras, ¿verdad? Y hemos venido alando como lastres esas estructuras que dejaron implantadas en nuestra sociedad ya aquellos
aquellos españoles que vinieron a conquistarnos y a colonizarnos, ¿verdad? Y que posteriormente, claro, en 1821, 1823 específicamente se da la independencia, ¿verdad? Guatemala nace como un estado libre, entre comillas, ¿verdad? Pero ya con una instauración de estas estructuras que es difícil romper y es difícil erradicar, ¿verdad? Se ha venido reproduciendo el mismo patrón. La descendencia de aquel régimen colonial de tierras en una nueva Guatemala ya independiente, ¿verdad? Opta por vincularse al mercado externo a través de la producción del café y la exportación del café. Y de ahí que se da esa reforma liberal de 1871 que nos vincula a la producción y exportación de café. Perdón, chicos y chicas. Entonces nos vincula al capitalismo. De hecho, a partir de ahí, jóvenes, es que nosotros nos vinculamos al capitalismo con la producción y exportación del café, ¿verdad? Pero que de igual manera, ¿verdad? Siguen estimulando la concentración de la tierra. Y fíjense que tristemente, por mucho tiempo, en toda esa época independiente, no era con el propósito de concentrar la propiedad rural, sino que era con el propósito de despojar a los campesinos de las tierras y así obligarlos a ir a trabajar para ellos, a su producción de café, ¿verdad? Porque ahí encontraron su mina de oro. Entonces querían fuerza de trabajo barata o regalada, si era posible, ¿verdad? Entonces los despojaban de sus tierras. Repito, no, en la mayoría de casos no era para concentrar su propiedad, sino para que los campesinos tuvieran obligadamente que ir a trabajar para ellos, ¿verdad? Y entonces, jóvenes, la iglesia tuvo gran injerencia durante mucho tiempo, desde la época de la colonia, ¿verdad? Producto de aquel régimen feudal en donde tuvo gran importancia la iglesia y eso generó la posibilidad de apropiarse de grandes extensiones de tierra. También poseía latifundios, ¿verdad? Grandes latifundios. Entonces, es parte de ello, aunque a partir de esa reforma liberal y luego 1873 que asume Justo Rufino Barrios, empieza la expropiación de tierras también de la iglesia, ¿verdad? Para hacerlas producir de café, el producto de ese régimen cafetalero en Guatemala, ¿verdad? Entonces leamos el siguiente párrafo, por favor. Más recientemente, la concentración de tierras surge a partir de la modificación de la Ley de Transformación Agraria, Decreto Legislativo 1551 y la eliminación de la tutela del Estado. Por otro lado, también surgen por procesos anómalos e ilegales de adueñamiento de tierras deshabitadas, CONAP 2012. Gracias. Entonces, chicos y chicas, bueno, ahí decimos más recientemente, pero realmente, jóvenes, esta ley de transformación agraria nace a la vida jurídica en 1962. Esta ley viene a sustituir aquel decreto 900, ley de reforma agraria, y a instaurar nuevamente la gran propiedad rural y con ello todas las prácticas, la mayoría de prácticas llevadas a cabo antes de la revolución de 1944. Y entonces la eliminación de la tutela del Estado, porque lo que ocurrió en aquel momento es que, bueno, aquellos campesinos que no tenían tierra, los empujaron a colonizar tierras de la franja transversal del norte, Quiché, Petén, Izabal, ¿verdad? Entonces, esas son tierras que tienen vocación forestal. Los mandaron a botar cubierta boscosa y a ubicar ahí sus casitas, ¿verdad? Y que tuvieran un pedazo de tierra donde producir sus granos básicos y aquello que satisfaciera o satisfaga sus necesidades alimentarias, ¿verdad? Mientras que aquellos que tenían el derecho a propiedad sobre grandes extensiones de tierra, producían café, estaban vinculados al mercado externo, seguían beneficiándose y seguían enriqueciéndose, ¿verdad? Y concentrando la propiedad rural. Y se justificaban por el hecho de que les habían dado la posibilidad de ir a colonizar esas tierras y botando cubierta boscosa y formar ahí sus colonias, ¿verdad? Entonces, pues, por eso se elimina la tutela del Estado y se implementan esa colonización
¿verdad? Que fueron políticas desarrollistas, decían ellos, ¿verdad? Y de colonización en aquellas tierras, ¿verdad? Entonces fue una forma de que los campesinos tuvieran, aunque sea un pedacito de tierra, donde vivir y donde producir. Entonces los pequeños propietarios de la tierra trabajaban por medio de la herencia de tierras por subdivisión, en la que los hijos se reparten la tierra. Luego el abandono de tierras por migración a las zonas más desarrolladas, además de la migración hacia Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, paulatinamente Jóvenes se fue evidenciando y se percibió aún más aquella concentración de la tierra y que se volvió inaccesible para la mayor parte de campesinos. Aquellos que tenían sus pequeñas parcelitas, ¿verdad? O sus pequeñas extensiones de tierra, pues ni modo, heredaban a sus hijos, ¿verdad? Y los hijos heredaban a los hijos, y así pasó durante un buen tiempo. Esto significó que esas tierritas cada vez se volvieran más pequeñas, ¿verdad? Entonces subdividían, y cada vez las parcelitas más pequeñas, hasta que llega un momento en que ya no hay más que heredar, ¿verdad? Ya no hay más, ya no tengo nada que darte, que ofrecerte, ¿verdad? Y entonces en este momento empiezan los campesinos a desvincularse del uso de la tierra. Ya no tienen tierra. Entonces, ¿dónde van a trabajar? ¿Dónde van a producir? Lamentablemente la estructura agraria tampoco es fuente de trabajo, ¿verdad? Entonces empiezan a emigrar, ¿verdad? Y se dan los movimientos migratorios, rural, urbano, ¿verdad? Y finalmente, pues hacia los Estados Unidos, buscando cómo poder sobrevivir, ¿verdad? Y arriesgando la vida, ¿verdad? Entonces, esa subdivisión de tierras, Jóvenes, es lo que en este momento es un fenómeno en el agro que se denomina atomización de la tierra, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el átomo es la parte o la partícula más pequeña de la materia, ¿verdad? Y entonces cada vez las tierritas más chiquitas, atomización de la tierra, ¿verdad? Pero también incapaces de satisfacer las necesidades de las familias que las habitan, ¿verdad? Entonces, es parte de esa realidad. Entonces, Guatemala es una sociedad rural y agraria, sí, ¿verdad? Pero si fuéramos rural y agraria, deberíamos de privilegiar realmente las necesidades y las condiciones de vida de esas poblaciones campesinas que viven o sobreviven precisamente en el área rural, ¿verdad? Entonces, nos caracteriza esa economía fundamentalmente agrícola, con un alto grado de concentración de la tierra. La pobreza es una constante en la sociedad guatemalteca derivada tanto de la distribución desigual de la riqueza, porque sabemos que hay una concentración de esa riqueza económica y hay un grupo reducido de la sociedad que tiene la posibilidad, ¿verdad?, de enriquecerse económicamente, de acumular capitales, ¿verdad?, en detrimento de las mayorías que no tienen esa posibilidad. Pero además una distribución desigual de la tierra, ¿verdad? Siendo que es fundamental para nosotros como elemento, como objeto de producción, ¿verdad? Entonces hay una distribución completamente asimétrica y desigual de ese recurso fundamental para nosotros que es la tierra, el suelo, ¿verdad? Para poderlo hacer productivo. Entonces, además de un limitado acceso a la educación, y es parte de un todo, ¿verdad? Ese limitado acceso a la educación, esa desnutrición, esa inseguridad alimentaria, ¿verdad? La inequitativa distribución en una sociedad eminentemente agrícola como la nuestra, Jóvenes, es una de las principales causas de pobreza, ¿verdad? Siendo, repito, que no debiese ser así porque somos un país eminentemente agrícola. Entonces, el régimen de la propiedad, ¿verdad? El régimen de propiedad de la tierra determina el régimen político y administrativo de toda nación. La tierra, Jóvenes, es un factor histórico fundamental del proceso de formación de la tierra, que en este momento, en este instante, para nosotros no debiera de ser así, porque nosotros deberíamos de estar ya desarrollados en un capitalismo. Claro, la tierra seguiría siendo fundamental, ¿verdad? Pero permitir que se desarrolle el capitalismo es elemental para estrechar las diferencias que existen en nuestra sociedad.
y sobre todo esa profundidad, la pobreza y que afecta a las mayorías, ¿verdad? Y nuevamente las víctimas son esas masas de población campesina, ¿verdad? Entonces ahí estamos jóvenes. El sector agrícola es uno de los más relevantes en el país y se considera un motor importante del desarrollo nacional, cuyo desempeño se refleja en los aportes que genera el Producto Interno Bruto al empleo, a las exportaciones y a la seguridad alimentaria. Pues esto sería ideal realmente, pero empecemos analizando este párrafo. En primer lugar, claro que es importante el sector agrícola, pero lamentablemente en el caso nuestro no se constituye en un motor importante de desarrollo nacional. Se constituye en un motor importante de crecimiento económico que beneficia a un reducido grupo de la sociedad que tiene los vínculos con ese mercado capitalista a través de la producción y exportación de materia prima, ¿verdad? Además de eso, dice los aportes que genera el Producto Interno Bruto al empleo, a las exportaciones y a la seguridad alimentaria. Tampoco es que privilegie eso, ¿verdad? Porque lamentablemente hay una distribución asimétrica y desigual del ingreso, ¿verdad? Y eso realmente no se privilegia. No, el sector agrícola y esa estructura agraria en Guatemala no es fuente de trabajo, no asegura fuente de trabajo para la población, las masas de población campesina, ¿verdad? Entonces, las exportaciones, claro, eso beneficia a ese grupo reducido de empresarios agrícolas que tienen la posibilidad de vincularse con el mercado externo, ¿verdad? Pero tampoco se privilegia la seguridad alimentaria de nuestra gente, porque privilegiamos el poder abastecer ese mercado externo, no nosotros, sino esos empresarios que se benefician muy bien de ello, ¿verdad? Además, dice el sector agropecuario en Guatemala tiene especial importancia por su aporte al PIB y en términos de empleo, de cada 10 guatemaltecos trabajando, 6 trabajan en la agricultura o en actividades relacionadas con ella. Pero eso no quiere decir, jóvenes, que sea un trabajo que sea remunerado de una manera digna o que se realice dignamente, ¿verdad? Tristemente, nosotros sabemos que en el campo, en el área rural, los trabajadores son abusados, ¿verdad? Desde todo punto de vista, no se les paga un salario digno, a muchos todavía se les paga por raciones, ¿verdad? La mayoría de estos guatemaltecos, más del 50% residen en el área rural. Entonces, esos son algunos datos, decíamos que es importante analizar esta estructura agraria porque la mayor parte de población en Guatemala es población rural. En este caso dice más del 50% de la población en Guatemala reside en el área rural. Hay algunos datos que dicen que el 56% de la población guatemalteca es población rural, ¿verdad? Entonces, ahí debería de ir cualquier esfuerzo para poder alcanzar el desarrollo en una sociedad como la nuestra y sobre todo solucionar toda la problemática socioeconómica que enfrenta nuestro país. Las demandas de los agricultores se dan en torno a la competitividad, a la infraestructura, a la productividad y a la certeza jurídica. Segundo Foro Presidencial Agrícola, y esto 2015, lamentablemente, jóvenes, las demandas de los agricultores siguen siendo las mismas, ¿verdad? En torno a la competitividad, porque lamentablemente las mayorías no son competitivas, no tienen la capacidad de competir, ¿verdad? Frente a, lamentablemente, aquellos monopolios que existen ya en nuestra sociedad, particularmente relacionados con esa producción en el área rural y que se vincula al mercado externo, ¿verdad? Es muy difícil competir, incluso aquellos que producen para abastecer nuestro mercado muchas veces tienen problemas por la dificultad de acceso para poder llevar en cuanto a carreteras, infraestructura física para poder transportar lo que están produciendo, no tienen transporte, tienen que ser víctimas de los intermediarios. Entonces es bien difícil y es bien complejo, ¿verdad? Y vamos a esa infraestructura física, carreteras, puentes, ¿verdad? Que a veces nos separan de ese acceso hacia esas poblaciones que están produciendo y que desearían abastecer nuestro mercado. Infraestructura productiva,
¿verdad? Seguimos esas mayorías de población campesina produciendo, ahí sí que como pueden, ¿verdad? Leyendo el sol, la lluvia, utilizando técnicas ancestrales con muy poca asistencia técnica o nula asistencia técnica, en donde se pueda incluir avances científicos a sus procesos productivos, ¿verdad? Y la certeza jurídica. Yo les decía a los chicos que ese es un gran problema en nuestra sociedad porque no hay planos cartográficos ni registros catastrales que den cuenta y legalidad de lo que realmente se tiene o no se tiene en el área rural, ¿verdad? Muchos campesinos tienen su pequeña tierrita, pero la mayoría no tiene tierra, no tiene documentos que acrediten su derecho de propiedad sobre esas tierritas. Entonces ellos tratan de pasar inadvertidos, ¿verdad? Nunca van a ir a demandar un financiamiento a un banco, ¿verdad? Para poder generar su producción. No van a tener asistencia técnica tampoco porque tienen miedo de que lo poquito que tienen se los quiten, ¿verdad? Porque no tienen esa certeza jurídica. Además, jóvenes, de que les decía que incluso los finqueros, esos latifundistas, muchas veces también se apropian de tierra que no es de ellos, ¿verdad? Usurpan, invaden, máxime cuando son tierras del Estado, que son tierras nuestras, ¿verdad? Pero el Estado ya no sabe ni lo que tiene, y como les digo, no existen registros fidedignos que den certeza jurídica de lo que se tiene o no se tiene en el área rural, ¿verdad? Entonces, tristemente, pues esa es nuestra realidad. En cuanto a las diversas definiciones de lo que es estructura agraria, leamos la primera, por favor, alguien que me haga la campaña. Estructura agraria. Estructura agraria, definiciones. Materialización de relaciones de apropiación cuyo objetivo es el suelo con la posibilidad de captar una fracción del trabajo social, así como otras relaciones sociales que se constituyen sobre esa base. Muchas A gracias. partir de Entonces, chicos y chicas, se materializan, ¿verdad? A partir de esta estructura agraria se materializan esas relaciones de apropiación. ¿Por qué apropiación? Porque, repito, pues hay diversas formas de tener un pedazo de tierra en el agro. De hecho, cuando leíamos al principio que una compañera nos hacía el favor, dice, miren, arrendatarios, usufructuarios, colonos, ¿verdad? Entonces, pero eso no significa que la tierra la tengan en propiedad, ¿verdad? Entonces, hay diversas formas de tener un pedazo de tierra en el área rural y eso también es problema, es conflicto, ¿verdad? Porque algunos campesinos podrán tener acceso pagando una renta por un pedazo de tierra, pero no son todos, no todos tienen esa posibilidad de pagar una renta por un pedazo de tierra. Algunos otros todavía son colonos, que recuérdense que el colonato es una figura que deriva de aquel régimen colonial de tierras y particularmente de aquel quinto principio de la política agraria colonial, en donde la población mestiza quedó limitada de tierra, no se previó una dotación de tierras para esa población mestiza, entonces se tuvo que ir al interior de las fincas, de las granjas, ahí formaron rancherías, ¿verdad? Formaron colonias, se quedaron trabajando en esas haciendas, en esas fincas, pagando con su trabajo por un pedacito de tierra en donde vivir y en donde producir. Y muchas veces pagando también con parte de lo que están produciendo en esa tierra, porque finalmente esa tierra no les pertenece, ¿verdad? Ahí viven y ahí formaron sus colonias, pero no les pertenece. Y en Guatemala todavía hay colonato, ¿verdad? Si vamos a los usufructuarios, usufructo significa uso de los frutos, ¿verdad? Y entonces en este caso hay gente todavía que tiene tierra en donde viven y tiene la posibilidad de producir ahí y beneficiarse de los frutos que producen sobre esa tierra. Pero la tierra no es de ellos. En cualquier momento los pueden desalojar y les piden la tierra porque no es de su propiedad. Entonces, ¿esto qué va a generar? Conflicto, ¿verdad? Porque no pueden estar conformes con esa forma de vivir en tierras que no son de ellos y con el miedo de que en cualquier momento se les quite, ¿verdad? Entonces es bien conflictiva esa situación, pero finalmente lo que necesitan es tener un pedazo de tierra para poder
trabajar en ella y hacerla productiva y beneficiarse, poder sobrevivir, ¿verdad? A partir entonces de la estructura agraria se inicia, jóvenes, el análisis de las causas de los principales problemas de desarrollo de Guatemala. Por eso les digo, cualquier estrategia o política para poder alcanzar el desarrollo en nuestra Guatemala debe ir dirigida primero a alcanzar el desarrollo en el área rural, ¿verdad? Este desarrollo en el agro, que es fundamental. El tercer párrafo, por favor, estructura agraria. Conjunto de las relaciones sociales de producción que entablan los habitantes rurales de un país entre sí, por medio de un objeto especial, la tierra. Gracias. Entonces, esa es otra definición, ¿verdad? Entonces, todas las relaciones sociales de producción en el área rural se dan en torno a ese objeto especial que es la tierra, ¿verdad? Es ese recurso edáfico sobre el cual se produce, ¿verdad? Y pues ahí se debería de tener acceso a esa población rural para poder producirlo. Entonces, ahora podemos comprender por qué tanto conflicto, ¿verdad? En nuestra sociedad, que tristemente los campesinos que debieran de tener la tierra no la tienen, ¿verdad? El siguiente, por favor, cuarto párrafo, ¿alguien más? Estructura agraria. Conjunto de relaciones entre la... Adelante, compañero. Gracias, caballero. Gracias. Conjunto de relaciones entre la población rural, la tierra que ésta trabaja y producto de este trabajo. Hurtado C, 1983, 2.115. Gracias. Entonces era lo que hablábamos al inicio, que les daba yo esta definición, ¿verdad? De Celso Furtado. Dice conjunto de relaciones entre la población rural, la tierra que esa población rural trabaja y el producto del trabajo de esa población rural sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, Celso Furtado. Entonces, jóvenes, la distribución de la propiedad de la tierra define la distribución de la riqueza creada por el trabajo, con auxilio de esa misma tierra. La tierra, dice con auxilio de la tierra no sabe ni qué, ¿verdad? Es un objeto de trabajo. Es la astucia, las argucias de esos terratenientes, ¿verdad? Que históricamente herederos de aquel, muchos de ellos herederos de aquel régimen colonial de tierra, la acapararon, ¿verdad? Entonces, de ahí pues que, y miren, es triste estar hablando de esto y de esas condiciones y de esa realidad cuando debiésemos estar hablando de un régimen que ya es capitalista, ¿verdad? Pero como hay resabios de feudalismo, entonces por eso estamos hablando de esta estructura agraria que define mejor, ¿verdad?, las estructuras económicas en una sociedad como la nuestra. Entonces, realidad nacional, dice, los principales problemas económicos sociales de Guatemala han sido, jóvenes, son y siguen siendo, ¿verdad?, la tenencia de la tierra, la orientación de la producción y la acumulación en el agro, ¿verdad? Estos problemas son retos, jóvenes, que debemos superar si queremos alcanzar el desarrollo que beneficia a toda nuestra Guatemala. Y si queremos estrechar esas distancias que nos alejan de los países desarrollados, ¿verdad? Y si queremos erradicar la pobreza y todas las falencias en una sociedad como la nuestra, tenemos que superar estos problemas que son los retos más graves que afrontamos como sociedad, ¿verdad? La tenencia de la tierra. Y jóvenes, les digo tenencia porque en el examen muchas veces me ponen tendencia de la tierra, eso está malo, ¿verdad? Tenencia de tener. Les decía que son diversas las formas de tener la tierra en el campo y no todas son muy armoniosas, que digamos, la mayoría generan conflictos, ¿verdad? Porque finalmente se tenga por colonato, se tenga por usufructo, se tenga por parcería o por medianía, que son diversas formas de las cuales se puede tener la tierra en el agro, finalmente no es de su propiedad, ¿verdad?
Y tarde o temprano, pues esto genera conflictividad, genera problemas, esto que es la tenencia de la tierra. Sin hacer mención, jóvenes, o ahora sí, ¿verdad? De que la mayoría de tierra y la más productiva del sector agropecuario está concentrada en pocas manos, ¿verdad? Que es injusto, es inequitativo y realmente no es lógico en una sociedad como la nuestra, que es eminentemente agrícola, ¿verdad? Y en donde la mayor parte de nuestra población sobrevive allá en el área rural, ¿verdad? Y la orientación de la producción. ¿Se recuerdan cuando hablábamos nosotros de Hinkelhammer y hablábamos de esa estructura económica de la zona periférica y particularmente de aquel primer vértice, ¿verdad? De esa transformación de la zona periférica que es triangular, ¿se recuerdan? Y hablábamos del primer vértice del cual parte todo el proceso de transformación, ¿verdad? Que está constituido por la producción de materias primas en función de las necesidades de los centros industriales, ¿verdad? Entonces nosotros privilegiamos orientar nuestra producción al abastecimiento del mercado externo, arriesgando jóvenes y dejando a un lado la necesidad de abastecer nuestro mercado y la seguridad alimentaria de nuestra gente. Entonces, nuestra producción es la mejor, va dirigida a satisfacer las necesidades de afuera, de ese mercado externo, ¿verdad? En detrimento de nuestro mercado, el abastecimiento de nuestro mercado, en detrimento de nuestra seguridad alimentaria, en detrimento de nuestra gente y de erradicar esa desnutrición y todas las falencias que esto conlleva, ¿verdad? Por eso son los principales problemas que han persistido y que no han generado cambios que sean significativos y menos que sean de beneficio para las mayorías. Y la acumulación en el agro, ¿verdad? Ya dijimos que lamentablemente la propiedad de la tierra está acumulada y eso da posibilidad de que haya acumulación de capital también, ¿verdad? Pero a partir del derecho de propiedad privada sobre grandes extensiones de tierra y las más productivas del sector agropecuario, que están en pocas manos, ¿verdad? Y que esto igual es histórico, es estructural, no ha cambiado, ha permanecido, se ha reproducido, ¿verdad? Entonces, no ha habido cambios significativos, salvo aquella reforma agraria que solo duró 2 años, ¿verdad? Y en 2 años, pues hizo más de lo que ha hecho la transformación agraria, pero tampoco benefició, no pudo alcanzar el cometido, ¿verdad? De poderla sacar a la población campesina de la situación de pobreza que se ha venido profundizando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, tristemente, estos han sido siempre los retos que tenemos que superar y siguen siendo los retos que tenemos que superar, ¿verdad? Problemas que se han constituido en elementos determinantes del desarrollo de la nación. En el caso nuestro, yo digo que se han constituido en elementos determinantes de nuestro subdesarrollo, ¿verdad? Que no han habido cambios y constituyen las variables que afectan la estructura de la economía nacional. Tenencia de la tierra, orientación de la producción, acumulación en el agro. ¿Estamos claros ahí, chicos y chicas? ¿Dudas, preguntas, consultas, aportes? Yo espero que paulatinamente ustedes vayan participando porque yo he tenido la experiencia de que muchos de mis estudiantes, como estamos virtual, están en sus lugares de origen y muchas veces piden la palabra ahí y comparten con nosotros experiencias y todo. Y eso es muy bueno porque es la realidad, ¿verdad? Y qué mejor que escucharla de aquellos que la están viviendo, ¿verdad? Entonces espero que pues vaya más adelante podamos escuchar vivencias y experiencias de algunos de ustedes, ¿verdad? Que nos compartan. Entonces, jóvenes, latifundio, minifundio. Gran parte de la estructura de producción está concentrada en el uso de la tierra como medio de producción. Es fundamental porque todas las relaciones sociales de producción que se dan en el área rural, recordemos que se dan en torno a ese elemento fundamental, a ese recurso fundamental, a la tierra, el recurso edáfico, ¿verdad? La mayor parte de la población depende económicamente de la agricultura. Sin embargo, la estructura agraria de Guatemala se ha caracterizado y sigue así por ese binomio latifundio
minifundio, ¿verdad? Y con ello, jóvenes, el alto grado de concentración de la tierra, el segundo más alto en América Latina, ¿verdad? Imagínense ustedes, el segundo más alto en América Latina, ¿verdad? En que se evidencia esa concentración de la propiedad rural, solo superados por Colombia, ¿verdad? Y de ahí, nosotros, segundo lugar en concentración de la tierra, una población eminentemente agrícola, una población en donde hay tanta pobreza y la mayor parte de población es campesina, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, esa estructura, latifundio versus minifundio, ha permanecido, ¿verdad? Desde aquel régimen colonial de tierras hasta nuestros días. Entonces, es responsabilidad del gobierno, ¿verdad? Encontrar, dice, formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de la tierra no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, ¿verdad? Claro que es su responsabilidad, ha sido, es y será, ¿verdad? Pero como ellos son los dueños de la tierra, el que tiene el poder económico tiene el poder político, ellos son los que pactan, convienen, acuerdan y negocian lo que se produce en esa tierra con el mercado externo, ¿verdad? Entonces muchos se producen con capital extranjero en nuestras tierras. Entonces realmente el mismo Estado a través del gobierno, porque el Estado sabemos que no, es una figura abstracta, debería de preocuparse por esto, pero no lo hace, ¿verdad? Y mientras sigan esas estructuras, no lo va a hacer, no va a luchar porque los efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar, pues sean, en el caso de esos efectos negativos, ¿verdad? Sean erradicados. Se garantice una seguridad alimentaria para nuestra gente, abastecimiento de nuestro mercado, ¿verdad? Empleo de la mano de obra, particularmente allá en el área rural, ¿verdad? Y paulatinamente, pues esto conlleva a alcanzar el desarrollo en el agro, que es fundamental para alcanzar el desarrollo en toda la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Pero ahí está, ellos saben cuál es su responsabilidad, lo saben, pero no lo hacen, ¿verdad? No actúan, tristemente. Entonces, América Latina se ha caracterizado por una gran concentración de la propiedad rural, ¿verdad? Como una herencia colonial, tristemente, ¿verdad? Y siguen las mismas estructuras, repito. Y esto según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ¿verdad? Que ha liderado esa posibilidad o ese esfuerzo o esa misión, ¿verdad? Para erradicar el hambre, particularmente en sociedades como la nuestra. Entre comillas, porque realmente no se miran resultados, ¿verdad? Que es lo que nosotros quisiéramos. Entonces no se trata, dice, de los latifundios del pasado, sino de empresas modernas volcadas casi enteramente a la exportación o la producción de biocombustibles con una presencia variable de capital extranjero. Aunque en muchos países los principales inversionistas son capitales nacionales, ¿verdad? Que es el caso nuestro. Claro que se ha dado la posibilidad de que empresas extranjeras también exploten nuestros recursos, ¿verdad? Entonces, chicos, yo les digo a los compañeros, ahí platicábamos hace un rato, claro que ha habido cambios, ¿verdad? Porque el desarrollo es cambio, el cambio es lo único permanente que existe en el universo, pero recordemos que aunque todo desarrollo es cambio, no todo cambio es desarrollo, ¿verdad? Y menos cambios que sean beneficiosos para las mayorías, ¿verdad? Entonces, sí, no se trata de latifundios del pasado, pero de una manera radical, pues tal vez ha generado algún cambio, pero no es perceptible para las mayorías porque no les beneficia a las mayorías, sino que les beneficia a ellos, aquellos que tienen el derecho a propiedad sobre grandes extensiones de tierra, las mejores, las que producen para la exportación, con las cuales se vinculan al mercado externo y que les genera ingresos bien considerables para poder acumular capitales, ¿verdad? Mientras se está explotando nuestros recursos. Por ejemplo, cuando dice para la producción de biocombustibles, pues esa
producción de palma africana, grandes hectáreas de suelo en Guatemala producido de palma africana porque es para producir etanol y está comprometido ya con el mercado externo. Pero dígame, ¿de qué manera a nosotros eso nos beneficia? O la biomasa que también está comprometida con el mercado externo. Y ahí estamos, pero ¿de qué nos beneficia a las mayorías? ¿Verdad? Tristemente no se mira, no se percibe, ¿verdad? Y miren, les decía a los chicos, aquí está un latifundio. Generalmente los latifundios son planicies, son tierras planas. Las tierras planas son de vocación agrícola, ¿verdad? Son aquellas en que se produce agrícolamente. He de decirles, chicos y chicas, que la realidad en Guatemala es que el 71% o el 71% de nuestro suelo es de vocación forestal, no agrícola. Sin embargo, jóvenes, pues somos un país netamente agrícola, ¿verdad? Porque incluso producimos en aquel suelo, producimos agrícolamente en aquel suelo que es de vocación forestal y que aguanta, ahí está, porque sí produce y qué bonito y qué fértil y qué bonito y qué bueno, ¿verdad? ¿Hasta cuándo aguante? No sé, porque no es su vocación. Entonces termina esa producción agrícola que se realiza sobre un suelo forestal, termina agotando las capacidades productivas del suelo, sin mencionar otros problemas que provoca. Pero miren, por ejemplo, esto que está plantado aquí, este cultivo, esto está comprometido con el mercado externo, ¿verdad? Y aquí qué bonito, miren los caminitos para que puedan entrar los tractores, ingresen aquellas máquinas de irrigación de suelos, accionadas, qué sé yo, digitalmente. Aquí, miren, es fácil. También es fácil cosechar y transportar el producto, ¿verdad? Que está comprometido con el mercado externo. Versus minifundios. Minifundio, miren, aquí, por ejemplo, es casi seguro, yo podría asegurar que me atrevo, ¿verdad? Puede ser que me equivoque, pero yo me atrevería a asegurar que todos los campesinos que habitan acá, ¿verdad? Yo digo que no tienen escrituras de propiedad, ¿verdad? De esas parcelitas. Me atrevo a pensar que han estado ahí históricamente ocupando, invadiendo tierras que son del Estado, porque esto es del Estado, particularmente, pienso yo, estas porque son tierras que son laderas, miren, esta es tierra montañosa, que tiene vocación forestal, no agrícola. Sin embargo, ahí están produciendo, miren. Yo no sé si ustedes cuando han ido en carretera miran en las montañas, qué bonito se mira aquello como que es alfombra, ¿verdad? Ahí en las montañas producen los campesinos con dificultad, jóvenes. No es fácil. Desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana salen caminando hacia la montaña, cargando agua, porque ahí, ¿cómo van a llevar agua ahí? Fíjense ustedes, pero ahí producen. Y después con gran dificultad cosechan y bajan el producto, ¿verdad? Y es difícil vincularse con aquellos intermediarios que van a llevar el producto al mercado interno, ¿verdad? Y que les van a pagar lo que ellos quieren y que tal vez se van a desviar por ahí en lugar de llevar el producto al mercado interno, lo van a llevar a aquellos que están vinculados con el mercado externo, ¿verdad? Porque lo que menos interesa es la seguridad alimentaria de nuestra gente, el abastecimiento de nuestro mercado. Y provocando otros problemas de sostenibilidad del ambiente. Miren, porque botan cubierta boscosa. Con esto provocan una alteración en el ciclo hidrológico, ¿verdad? Miren, el agua aquí no hay, como botaron árboles, no hay raíces que ayuden a generar depósitos naturales de agua en el subsuelo, mantos freáticos, y además se permite la escorrentía, porque no hay nada que detenga la escorrentía y después inundaciones. Y además que la escorrentía se lleva con el agua se lleva todas las propiedades químicas, biológicas y orgánicas del suelo, ¿verdad? Además, tomar en cuenta que los árboles pues sirven de cortina natural para evitar, por ejemplo, los fuertes vientos, ¿verdad? Que puedan afectar en un determinado momento. Y finalmente las víctimas, los campesinos, ¿verdad? Y a la larga, ahí sí que
a la larga nosotros también, ¿verdad? Porque comemos de lo que están produciendo acá, ¿verdad? Entonces, tristemente, jóvenes, es una realidad, ¿verdad? Que tenemos que comprender y que asumir los retos para poder superarla, porque solo superando esas falencias que se dan en el área rural, en torno a esas relaciones sociales de producción, en torno a ese elemento fundamental que es la tierra, solo superando eso vamos a poder erradicar la pobreza, erradicar la desnutrición y una serie de falencias e ir estrechando esa brecha que nos separa de las sociedades desarrolladas, por lo menos irla estrechando un poco, ¿verdad? Entonces ahí estamos, jóvenes, lo vamos a dejar acá por hoy, pero voy a darles unos anuncios comerciales, ¿verdad? Antes de irnos. Entonces quiero comentarles, chicos, bueno, en primer lugar, jóvenes, quiero pedirles de que sean responsables como estudiantes que son jóvenes y actores sociales, ¿verdad? Espero que ya todos estén matriculados, porque quiero comentarles que el día de ayer hicimos el examen de fin de semana. Ya examinamos el curso de problemas socioeconómicos de Guatemala en fin de semana. Ay, miren ustedes, eso fue una barbaridad y una locura para mí, porque el primer examen del primer periodo era de 8 a 9 y el segundo era de 11 a 12. Pero los patojos todavía a las 8:15 me estaban pidiendo que se querían matricular. Y a las 8 era el examen. Ay, no puede ser, Leticia. Miren ustedes, es una barbaridad. Llegó el momento en que no se pudo hacer nada realmente.